de Saulo, ¿verdad? De Pablo, el apóstol Pablo, cómo Dios puede obrar de una manera poderosa y maravillosa en la vida de un hombre, así como lo hizo con él, lo ha hecho con nosotros y lo seguirá haciendo con todos aquellos que dispongan su corazón, amén, con aquellos que levanten una bandera blanca de rendición y dejen de pelear contra el Señor y se unan en pelear con el Señor. Hay una diferencia muy grande, hermanos, de estar de la mano del Señor a estar en contra de los planes del Señor. Así es que continuamos en el versículo 20 en adelante. Voy a leer solamente del 20 al 22 y enseguida estaremos orando. Padres, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir tu palabra y de que tú, Señor, nos hables por medio de ella en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que me uses para tu honra, para tu gloria, para edificar a tu pueblo, Señor, para traer una palabra, Señor, que edifique sus vidas, que bendiga sus vidas, pero también que nos rete a ser más esforzados como este hombre, Señor Jesucristo. Te lo pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, podemos ver cómo casi inmediatamente de la conversión de este hombre, él no estuvo quieto. Cuando nosotros estuvimos viendo, ¿verdad?, más o menos la historia de él, era un hombre religioso a más no poder, de hueso colorado, ¿verdad? Era un hombre nacionalista, era un hombre celoso de lo que él creía, era un hombre comprometido con su causa. Amén. Era un hombre que no titubeaba, que no dependía de su ánimo, que no dependía del clima, que no dependía de muchas cosas para hacer lo que quería hacer. Y ahora, después de su conversión, podemos ver cómo este hombre enseguida, dice, el texto me gusta que dice enseguida, casi inmediatamente, ¿verdad? Enseguida predicaba a Cristo. ¡Wow! Imagínense, hermanos, alguien recién convertido, no sé, alguien que venga por primera vez a la iglesia, reciba el mensaje, el Señor lo selle con su Espíritu Santo, al siguiente culto, no sé, se bautiza y enseguida predica a Cristo. ¿Cómo lo veríamos nosotros? Esto es parte de, hermanos, porque fue como lo tomaron los hermanos de Pablo en ese momento. ¿Cómo lo veríamos nosotros? Pues es que está en el primer amor, ¿verdad? Déjenlo que lo lastimen o que le digan algo y pues ya va a ir como decayendo su espiritualidad, ¿verdad? Algunos de nosotros hemos dicho eso. Y hasta les decimos: como te ves me vi y como me ves te verás, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, hermanos, que aprender. El apóstol Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas. Por alguna razón curiosa que ya él había vivido, era un hombre ilustrado, ¿verdad?, en la ley. Era un hombre que había sido enseñado en la ley. Era un hombre que conocía la palabra, que conocía el Antiguo Testamento y tenía acceso a las sinagogas, a esos lugares de reunión donde se juntaban los maestros de la ley a hablar acerca de eso. En otras palabras, tenía como una membresía, como una ID que le permitía entrar a esos lugares. Y al leer, hermanos, la historia de este hombre, yo me puedo dar cuenta de cómo Dios prepara los corazones. Cómo Dios pone su mirada en personas específicas con un propósito específico. Amén. Ni siquiera Pablo se imaginaba que él tan celoso, ¿verdad?, porque había planeado un viaje, ¿verdad? Había pedido permiso, había elaborado, no sé, se había preparado tal vez para ese largo viaje con una intención muy especial, lo cual era, que dice la Biblia, que respiraba amenazas contra los judíos, quería matarlos, quería entregarlos a hombres y a mujeres, ¿eh? No solamente se metía con los hermanos que predicaban, sino que
Él quería agarrar parejo. Él no solamente quería que los cristianos o los primeros seguidores de Jesús desaparecieran de Jerusalén, sino que desaparecieran de la faz de la tierra. Pero Dios tenía otro plan para con él. Dios tenía otro propósito para con él. Dice que todos los que lo oían estaban atónitos. ¿Qué es eso? Atónitos, así como que, ¿a poco sí? ¿A poco ya te convertiste? ¿A poco ya eres hermano, verdad? ¿A cuántos le han dicho eso? Pues que si te lo han dicho, qué bueno. Si no te lo han dicho, pues es que a lo mejor no se han dado cuenta, hermano. Algo anda mal por ahí, ¿verdad? Dice, y decían, ¿no es este al que asolaba Jerusalén? Tenía su famita, ¿no? Era conocido por ser un perseguidor, por ser un hombre celoso de su religión. A los que invocaban este nombre, ¿cuál nombre? Pues el nombre de Jesús. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea que la gente no le creía, hermano. La gente pensaba que él estaba como de alguna manera manejando o tejiendo una especie de complot, una especie de, como que era un infiltrado, ¿verdad?, del Sanedrín para deshacer los planes del Señor. Y pues a los cristianos como que lo veían así como que, ¿a poco sí se convirtió tan pronto? Hermano, que Dios no tendrá poder para transformar un corazón que esté dispuesto, como el de David. ¿Se acuerda del salmo que dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios? ¿No tendrá poder Dios para transformar un corazón que se disponga y que le diga, aquí estoy, Señor, dime qué quieres que haga? ¿O solamente Pablo creía en ese Dios? Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba. La gente no creía en él. Los cristianos no creían en él. Pero él, lejos de desanimarse, él, lejos de decir, no, pues ni mis hermanos me creen que me convertí, Pablo mucho más se esforzaba. Yo tengo un tío que le dicen que desde chico fue medio ideoso, ¿verdad? Medio tremendo. Y él vivió conmigo 4 años y pues platicábamos mucho. Y me decía, yo soy idioso para lo que yo creo que tengo razón. Y de alguna manera, leyendo esta parte del testimonio de Pablo, me doy cuenta de que este hombre, cuando se le metía algo a su cabeza, no había poder humano que lo moviera de ahí. Solamente Jesús mismo, ¿verdad? En una manera poderosa que se le reveló, pudo hacerlo cambiar de parecer. Y es que una vez que este hombre se convirtió, no lo debilitaban, no lo desanimaban cosas que él veía en sus primeros pasos, en su andar como cristiano. Dice, más se esforzaba. Y no solamente más se esforzaba, sino que confundía a los judíos que moraban en Damasco. Ya estaban confundidos. O sea, primero, pues que no estaba de nuestro bando, que no trabajaba para nosotros, y ahora parece que está predicando en contra de nosotros. Y demostraba que Jesús es el Cristo. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Como Saulo era un estudiante, hermanos, era un estudiante diestro que había sido enseñado a los pies de un maestro muy conocido en esos tiempos, Gamaliel. Tomó ventaja, hermanos, de esto, por eso entró fácilmente a las sinagogas. Nunca está de más prepararnos, nunca está de más estudiar, nunca está de más analizar las cosas, porque no sabemos a dónde nos va a llevar el Señor. Dice que invitaba a cualquier hombre capaz a hablar de las Escrituras en las regiones de las sinagogas. O sea, era un hombre preparado, era un hombre capaz, era un hombre que tomó ventaja de esa oportunidad. Y rápidamente, dice el texto, enseguida fue a esos lugares a los que Jesús les llamó sinagogas de Satanás. Ahí mismo, hermano,
ahí mismo se metió a compartir de que Jesús era el Hijo de Dios, era el Cristo, el Mesías, el ungido que estaban esperando. Dice que predicaba a Cristo. Pues eso nosotros lo daríamos por un hecho, no por sentado. Bueno, pues el seguidor de Cristo predica a Cristo, pero ¿me creerán, hermano, hermana? ¿Me creerán que hay predicadores que no predican a Cristo? Eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? De que, pues, eres cristiano, eres predicador, pues predicas a Cristo. Pero Pablo en una ocasión dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y a este crucificado. Ese es nuestro mensaje, no es otro, no es de que te vas a hacer rico, que tus problemas se van a acabar, a lo mejor van a aumentar, hermano, pero predicamos a Cristo, este crucificado. Para los judíos dice que es un tropezadero, para los gentiles, para los griegos, una locura, ¿cómo un hombre colgado en un madero puede bajarse y salvarte? Pero dice Pablo, para nosotros, judíos, gentiles y los que sean, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Predicar que Jesús era el Hijo de Dios es también predicar la perfección de la vida de Cristo y la obra especial que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Predicar es predicar. Predicar es anunciar un mensaje. El mensajero no es dueño del mensaje, ¿verdad que no? El mensajero no, imagínense que el que le lleva las cartas allá a su correo no le diera la carta, sino que le empezara a contar su vida. ¿Qué le dirías tú? Pues dame mi correspondencia, no me interesa nada de tu vida. El mensajero no es dueño del mensaje, hermanos. Dice, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Personas fueron asombradas, hermanos, por el cambio, la transformación que Jesús había hecho en este hombre. Y es que no es de esperarse. Como un hombre tan temido, tan tremendo en su tiempo, había sido transformado rápidamente por el poder de Dios. Años después, hermanos, Pablo escribió en 2 de Corintios, yo se lo leo, 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él lo vivió en carne propia, eso, hermanos. Era otro totalmente. Cambió tanto que hasta su nombre se lo cambiaron. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo, hermanos, vivía ese versículo mucho tiempo antes de escribirlo, inspirado por el Espíritu Santo, claro. Dice el texto que mucho más esforzaba. Esa parte también como que me llamó mucho la atención. Y no quise desglosar tanto porque dije, no, pues de por sí que soy un poquito larguero y pues no. Pero mucho más esforzada, me encandila mucho la luz acá de este lado. También estamos igual. O es la luz o son mis ojos. Dice, mucho más esforzada. El trabajo temprano de Saulo que Dios tan pronto después hizo, después de su conversión, no iba a dejar de sorprenderlos. Es verdad, hermanos, que hay cristianos jóvenes que obviamente no deberían de ser puestos muy pronto en posiciones de autoridad. Hay un orden, ¿verdad?, a seguir. Pero no se necesita una posición de autoridad para servir al Señor. Ciertamente, una vez que has sido cambiado, transformado por el poder de Dios, obviamente no te van a delegar, ¿verdad?, a ciertos cargos, porque eres una persona que va empezando. Necesitas instrucción, necesitas preparación, necesitas capacitación. Pero el hecho de que seas un recién convertido no te limita a que sirvas al Señor. Hay mucho por hacer.
Hay mucho por hacer en la obra del Señor. La disposición de Saulo, hermanos, de servir al Señor era algo que contribuía mucho al hecho de que mucho más se esforzaba. Y es que cuando nosotros estamos dispuestos, aunque estemos cansados, el Señor aumentará nuestras fuerzas. Amén. Amén, amén. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Cuántos no son testigos de eso? Amén. De que llegas del trabajo, no puedes ni levantar los pies y dices, me siento bien cansado. Mira, a veces me dicen en mi casa, hoy no quiero ir, hoy no voy. Digo, tú no tienes opción. Pero ¿qué crees? Hay veces que soy yo el que digo y también me dicen eso, pero tampoco tienes opción. Es que levántate y anda. Llegando aquí, hermanos, el cansancio desaparece. Es el Señor. Es el Señor que aumenta nuestras fuerzas, porque no quiero decirte que los cristianos no se cansan. Claro que nos cansamos, pero el Señor aumenta nuestras fuerzas. Mientras buscamos servir a otros hermanos, Dios nos da fuerzas. Y es que de eso se trata, servir a Cristo, servir a los demás. Dice el texto que demostraba que Jesús era el Cristo. Él era experto, como ya lo dije, en el Antiguo Testamento. Podía ver fácilmente cómo Jesús era el prometido Mesías de las Escrituras. Tanto tiempo lo tuvo enfrente de él mismo, ¿verdad? Conocía a su totalidad, no sé, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos los profetas que anunciaron de Cristo, y no lo podía ver porque estaba su entendimiento velado. Entonces el Señor se le tuvo que aparecer, tuvo que dejarlo ciego por un momento y después recobró la vista física y hasta la espiritual. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Dice el versículo 23. Mientras lo busca, yo tomo poquita agua, Aleluya, gloria a Dios. Versículo 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Cómo? Si apenas iba comenzando su ministerio, apenas estaba esforzándose, enseguida empezó a predicar, pues ya lo querían matar, ¿no? Dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche, ¿para hacerle qué cosa? Para matarlo. Nada más por predicar a Cristo, ¿no? Ahorita nosotros no corremos ningún peligro, eso espero. Gloria a Dios. Aleluya. Ahorita nosotros tenemos total y absoluta libertad de predicar a Cristo, de escuchar la predicación acerca de Cristo. Podemos orar, podemos cantar, podemos venir a la iglesia. ¿Por qué no vienen? Gloria a Dios. Dice, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esos pasados muchos días, hermanos, de los cuales habla al principio del versículo 23, lo desglosa más a la carta a Gálatas, el capítulo 1, versículo 13 al 18. Pablo explicó más de lo que sucedió durante aquellos muchos días, ¿verdad? Esos muchos días describió que fue a Arabia, al desierto, por un periodo de tiempo, y después regresó de nuevo a Damasco, donde tuvo ese encuentro. Después de su regreso a Damasco, fue a Jerusalén. Pablo pasó un total de 3 años, ¿verdad?, viajando de un lugar a otro, en Damasco y en Arabia, pero por eso dice que fueron muchos días, 3 años más o menos, los cuales de alguna manera yo lo quiero ver así, de que el Espíritu Santo estaba capacitándolo, formándolo, trabajando en él. Porque como lo dije hace poco, ¿verdad?, Dios no va a hacer nada contigo si no trata contigo primero. Primero necesita procesarte, primero necesita formarte. Ya te rescató, ya te transformó, ya te convertiste. Bueno, entonces empiezas, ahora sí que al taller, ¿verdad? Vas a ir al taller del maestro, donde te van a hacer una buena afinación, un tune-up, no sé, todo lo que necesitamos. Llegamos al Señor, hermanos, como un carrito del yonke.
Así llegamos. Entonces el Espíritu Santo, por medio de su obra redentora, empieza a trabajar contigo, te empieza a quitar esas abolladuras y luego te empieza a pintar de alguna manera, te empieza a arreglar, a pintar, ¿verdad? Hablando en términos de carrocería, no de lo otro. ¿Usted me entiende? Bueno, entonces el Señor empieza a transformar tu corazón y después tú como que te acuerdas cómo te veías ahí todo destartalado y quieres regresarte, pero el Señor con cuerdas de amor te jala de nuevo y te vuelve a transformar, te vuelve a pintar y después como que te miras muy brillante y vas y te ensucias otra vez al lodo, pero el Señor va y te rescata, deja a los 99 carros que se creen justos y va por ti y te trae de nuevo. Y te digo, ¿cuándo va a terminar contigo, hermano? Hasta que te parezcas a un carro nuevecito del dealer, 0 millas, entonces te vas con él. Así trabaja el Señor. ¿Verdad que nunca habían escuchado un ejemplo de la redención con carros? Gracias, Señor. Hermanos, el Señor trabaja de una manera tan hermosa en nosotros. Amén, amén, aleluya. Que si pudo con un corazón tan duro como el del apóstol Pablo, va a poder con cada uno de nosotros. Amén. Dice que los discípulos le tomaron de noche, lo bajaron por un muro, lo descolgaron en una canasta. No era una canasta así como la de la ofrenda, hermanos. Una canasta grande, donde podía caber un hombre. Verdaderamente Saulo conocía la protección en medio de la persecución, la protección divina, la protección de Dios. Dios tenía cuidado de él. Dios tiene cuidado de él. Tiene cuidado de nosotros, hermanos. Fue el principio de muchos escapes, no fue el único. Este hombre, cuando recibió el llamado, ¿verdad? Nos explicaba nuestro hermano Carlos, si no mal no recuerdo, de que el Señor le dijo: te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. A nosotros cuando nos llama el Señor, ¿verdad? O cuando alguien te da una palabra y nos dice, vas a ser, no sé, misionero, vas a ser... A mí me han dicho, ¿verdad? Que voy a ser misionero, evangelista, profeta, apóstol, un montón de cosas, pero nunca me han dicho, vas a padecer por causa de mi nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Y este hombre realmente padeció. Y este hombre realmente alcanzó a muchos que no se ha visto otro igual. Hermanos, servir a Cristo es padecer por causa de Cristo. Y padecer no es de que tu vecina te dejó de hablar o que alguien se enojó contigo. Padecer es estar pasando por peligros de muerte. Padecer es de que ni aún tus propios hermanos a veces te crean acerca de tu conversión. Padecer es de que el Señor te libre realmente, ¿verdad?, de peligros de día, de noche. En una ocasión, ¿verdad?, lo podemos ver que estaba en una isla, lo mordió una culebra y los nativos de ahí también eran hostiles. En otra ocasión estuvo más o menos en un lugar pantanoso por 3 días. No sé, tantas y tantas cosas que lo libró el Señor. Versículo 26 al 30. Prometí que iba a ser más breve en mis predicaciones. Creo que vamos bien. A ver si no pasa algo. Versículo 26 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Mire, por eso le decía, Pero ¿qué dice? Pero todos le tenían miedo. Y es que no era para más, hermano. Imagínense. Yo decía, ¿qué? ¿A poco el terrorista ya se hizo mi hermano? No. Dice, no creyendo que fuese discípulo. Y ya tenía 3 años, hermano. Acuérdense, ¿se acuerdan? Que había durado 3 años en el desierto en Arabia y había ido a Jerusalén y luego a Damasco. Ya era predicador, ya iba a las sinagogas y aún así no le creían. No le creían en un principio. Yo me imagino que cuando intentaba predicar, tal vez tenía una audiencia como la nuestra.
que no le creían. A mí me han dicho, ¿a poco tú? Gloria a Dios. Aleluya. ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿Tú? ¿En serio? Es que el Señor, al que llama, hermanos, lo prepara, al que llama, lo capacita, pero al principio no te van a creer. Dice el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien, alguien que te tiene que seguir la corriente, hermano. Siempre va a haber un hermano que va a creer en ti, que te va a levantar, que te va a animar, que te va a decir, hermano, vete. Vete, yo voy a abogar por ti frente a los demás. Y voy a contarles cómo el Señor te usó, cómo el Señor se te manifestó y te reveló su nombre. Versículo 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Hasta aquí, hermanos, ya van 3 amenazas de muerte. Yo no sé si tú no habías contado. Dice, en menos de 10 versículos, ya lleva 3 amenazas de muerte. ¿Ok? Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Dice que trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, ¿verdad? Parece extraño, hermanos, que los cristianos en Jerusalén fueran tan sospechosos o sospecharan tanto de Saulo, aún 3 años después de su conversión. Eso como que, yo digo, tanto tiempo como para no creer en él. Quizá pensaban que Saulo, ¿verdad? Como lo dije al principio, que formaba parte de un complot elaborado, que se había inmiscuido ahí, se había metido ahí para deshacer la iglesia. En este punto algunas personas quizás le darían a Jesucristo sus espaldas si fueran otras personas que no fueran Pablo. Quizás dirían, he estado sirviendo al Señor por 3 años, predicando a Jesucristo, soportando intentos de asesinato, no 1, no 2, sino 3 o no, a lo mejor más, y amenazas de muerte. Ahora no quieren aceptarme, mis hermanos, como cristiano, ni siquiera como predicador, como un discípulo del Señor. ¿Esto es el amor de Jesús?, preguntarían algunos. Mejor me voy. Me comentaban de un hermano que había iniciado una misión en México y fue tanto su desánimo, fue tanto, ¿verdad?, la falta de apoyo que recibió, que decidió entregar la misión, decidió entregar el ministerio y decidió entregar su cristianismo también. Y yo me pongo a pensar y yo digo, ¿hasta qué cierto punto nosotros medimos el éxito ministerial? Y créanme que lo he aprendido en carne propia, que el éxito ministerial no se mide en cuánta gente te sigue, en cuánto dinero tienes en el banco, en cuánta gente te quiere o cuánta gente no te quiere. El éxito ministerial es que dependas de la mano poderosa de Dios, te dejes guiar por el Espíritu Santo, trabajes, te esfuerces, esperes en Él, porque a su tiempo Él lo va a hacer. 3 años intentando agradar a Dios, esforzándose al máximo, trabajando duro, predicando con denuedo la palabra de Dios, dice. Y aún así no creían en Él. Pero 3 años no le bastaron para tirar la toalla. Él era idioso en lo que creía que tenía la razón. Hermano, ¿tú eres idioso? Para lo bueno, ¿verdad? Quiero pensar. ¿Eres terco? Te han dicho, eres bien terco. ¿Qué te parece si cambiamos un poquito eso, hermano? Pues para que nos entendamos, ¿verdad? Cuando te digan, ¿eres terco? Dile, sí, soy terco, pero para lo bueno. Sí, quiero ser terco, así aferrado, pero para lo bueno. Para agradar a mi Señor.
para servirle a mis hermanos, para trabajar en su obra, para ser ejemplo, para ser de bendición. Y soy terco para eso. Saulo tenía un corazón más grande de amor que Jesús, que los seguidores de Jesús, que los que ya tenían más tiempo que él. Ahí va otra, hermano. Tampoco depende cuánto tiempo tengamos en el camino del Señor. Tampoco depende mucho de eso. Mi papá nunca fue predicador. Creo que nadie de los Garcías hasta hace poco fueron cristianos. Fueron todos menos cristianos. Cantaban en un trío, tomaban los fines de semana, bastante. Mi abuelito, que falleció el año pasado, todos los días se tomaba una botella de vino. Todos los días. Mi papá también. Nunca fueron de cantina, siempre tomaban en la casa. Mi tío, algunas ocasiones me tocó llevarlo a su casa, yo como con 12 o 13 años. Así como que tú digas que tuve muy buenos ejemplos, como que no. Pero por alguna razón, hermanos, Dios decidió en su plan soberano alcanzar a mi familia. Gloria a Cristo Jesús. Así como alcanzó a tu familia. Gracias, Señor. Y después de varios años, algunos ayeres, algunos abriles, estamos el día de hoy aquí. Gloria a Dios. Poniendo en perspectiva, hermanos, cómo pudieron acabar nuestros días y los ponemos ahorita. No podemos más que darle gracias al Señor porque nos rescató de la misma muerte. Nos rescató, hermano. Y gloria a Dios por esos hermanos tercos para lo bueno, que no les importa qué van a pensar o qué van a decir de ellos. Pablo tuvo un terco en su vida para lo bueno. Se llamaba Bernabé. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Órale. Este es mi hermano y yo doy la cara por él. Bueno, no dijo eso, pero estoy parafraseando, ¿no? ¿Tú darías la cara por alguien de aquí, hermano? Si alguien lo acusan injustamente de algo, tú dirías, no, yo lo conozco, es mi hermano, yo doy la cara por él. Hermano, ¿tú darías la cara por mí? No me conteste, ¿eh? No me quiero llevar una decepción. Pero sí me entiende el ejemplo, ¿verdad? Amén, amén. Gracias a Dios, hermanos, por las personas como Bernabé, como Ananías, quienes darán la bienvenida a personas a la familia de Dios. Por eso el trabajo de los servidores, de los sugieres, es muy importante. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Porque hay gente que no se siente bienvenida a la iglesia. Yo en algunas ocasiones que llegaba de visita a alguna iglesia no me sentía bienvenido. Nadie me saludó. Aquí no pasa eso, pero en otros lugares ni te saludan, te barren de arriba abajo. Bernabé sencillamente extendió el amor de Jesús hacia Saulo. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Recibimos de gracia, da de gracia. Amén. ¿Recibiste amor? Da amor. Gloria a Dios. ¿Recibiste odio? Da amor. ¿Qué creyeron? Ojo por ojo, diente por diente, no. Aquí ya no aplica eso. Gloria a Dios. Dice el texto que estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Gálatas 1:18 dice que Pablo escribió que en su primer viaje a Jerusalén se quedó con Pedro por 15 días. También escribió que nunca tuvo una audiencia con todos los apóstoles, no pudo verlos a todos juntos, vio solo a Pedro y a Jacobo, el hermano de Jesús. En esta vez, con los apóstoles en Jerusalén fue importante porque dieron la bienvenida y seguramente por fin Saulo ya
fue admitido de una vez por todas en la familia de Dios. Tal vez para ti no tenga importancia, ¿verdad? Lo que estoy tratando de mostrar. Pero yo creo que es muy importante hacer sentir bienvenidos a las personas. Cuando alguien va a la célula, hermanos, que ellos coman primero, que ellos estén cómodos, que ellos no tengan que hacer ningún esfuerzo. Ya después nos ponemos a trabajar, pero tú me entiendes, ¿verdad? Hay que ser buenos anfitriones. Dios bendiga a nuestros anfitriones de la célula, ¿eh? Pero así como ellos son anfitriones, nosotros de alguna manera también somos anfitriones de las personas que van, o de las que van ahí. Darle la bienvenida, platicar con ellos. Ya platicaste mucho con tu hermano, que es tu cuate, y se comentan cómo fue la escuela, cómo fue el trabajo y todo eso. Platica con el que no conoces. Amén, amén. Te vas a llevar sorpresas, hermano. Este sábado estuve platicando con un hermano que ustedes conocen, que va a nuestra célula y de repente viene para acá. Y le platicaba a mi esposa, me cae muy bien el Señor, porque dice las cosas así como son. Sincero, así, sin capas. Y qué buena plática tuve con el hermano, porque yo ya lo considero mi hermano, aunque todavía no se bautizó. Dice el texto que hablaba denodadamente, con denuedo, en el nombre del Señor. Pero estos procuraban matarle. Saulo otra vez se enfrentaba con la persecución e intentos de asesinato. Esto vino a ser un patrón toda su vida, constantemente. Dice que le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso por su propia protección. Ahora sus hermanos lo estaban protegiendo. Los cristianos en Jerusalén le enviaron a Tarso, pasaron entre 8 a 12 años más o menos en la vida de Saulo, antes de que entrara otra vez en el ministerio prominente donde fuera conocido, siendo enviado como un misionero de la iglesia en Antioquía, una iglesia muy famosa, en la cual Pablo fue misionero. Imagínense, hermano, de alguna manera aquí nosotros estamos siendo misioneros aquí, porque somos una misión. Y que en el día de mañana el Señor nos lleve a otro lugar, pero que aquí se quede un fuerte grupo, una iglesia que crezca y sea reconocida como una iglesia que predica a Cristo, que predica las buenas nuevas, que no hace excepción de personas. Y que la gente diga, bueno, hubo un grupito que se reunía los miércoles y los domingos y que les gustaba mucho ir a la célula y tomar cafecito. Esos hermanos empezaron. Amén, gloria a Dios. Qué bendición, hermano. Qué bonito, amén. Así va a ser Dios. Él fue Saulo de Tarso, hermanos. Un hombre, a lo mejor joven en su tiempo, cuando fue llamado, exitoso, en el buen sentido de la palabra, energético, tenía mucha energía. A lo mejor tomaba mucho café o no, ¿verdad? Era maestro de la ley. Después fue Saulo, el perseguidor. Luego fue Saulo, el ciego, ¿verdad? Hubo un tiempecito que no vio y también un largo tiempo que no veía al Señor. Después vino a ser Saulo el convertido. Y después se convirtió Saulo, apóstol de Jesucristo. Más antes de llegar a ser Pablo el apóstol, pasó entre ese tiempo desconocido. Esos no fueron años malgastados, hermanos. Esos 3 años en Arabia o esos 8 o 10 años donde estuvo antes de ser enviado de misionero, fueron años buenos, fueron años necesarios. ¿No? Alguna ocasión yo me he puesto a pensar qué tanto tiempo he desperdiciado o cuánto, o tal vez el Señor me hubiera llevado a otro lugar de haber pasado tanto tiempo en ese lugar donde nos congregábamos, pero no fue tiempo desperdiciado. Porque ahí el Señor nos estaba preparando. Ahí el Señor estaba formando nuestro carácter. Ahí el Señor nos estaba enseñando muchas cosas, de las cuales el día de hoy todavía recuerdo y digo, para esto era.
Para esto me estabas preparando, para esto me estabas enseñando, para esto querías que pasara por esta situación en específico. Gloria a Dios. Aleluya. La ciudad de Tarso, hermanos, era una de las grandes ciudades del mundo antiguo, con un excelente, tenían un puerto, una locación de rutas para el comercio, había mucho comercio. Fue especialmente conocida como una ciudad que tenía una universidad. Era una ciudad donde había gente preparada, siendo una de las 3 grandes ciudades donde había mucha educación en el mundo mediterráneo, en la parte, ¿verdad?, del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. Un historiador habla de la Universidad Tarsiana como superando en algunos aspectos aquella que había en Atenas y Alejandría. Y de ahí, de esa ciudad, Dios sacó un hombre. Dios sacó un hombre con mucha preparación, pero que primero puso a su Señor, que puso por basura todo eso que él era, con tal de agradar al que lo llamó. Ese era Saulo de Tarso, que ahora todos conocemos como el apóstol Pablo. Y el versículo 31, por último, ya para terminar, puestos de pie, por favor, dice lo siguiente: entonces, mire qué bonito, hermano. Entonces las iglesias, no solamente su iglesia, él no solamente veía por su iglesia local, hermano. Hay mucho todavía que aprender. Y en una ocasión dijo que no quería hacer carga para ellos, así es que se puso a trabajar con sus propias manos. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, miren, y eran edificadas. Ya existía el fundamento de los apóstoles y profetas, apenas estaba como, pero eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, yo quiero esto para nuestra congregación. ¿Tú también? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué les parece que si en esta noche, no se espanten, qué les parece si en esta noche le decimos al Señor eso? Amén. ¿Qué quieres que lo hagas? Enseguida dice, enseguida predicar a Cristo. ¿Qué nos hace falta, hermanos? ¿Qué necesitamos para predicar a Cristo? Un llamado, un ministerio, un cargo en la iglesia, una ordenación al ministerio. ¿Qué necesitamos para hacer luz en el mundo de oscuridad? ¿Qué necesitamos para ser iglesia? En un montón de iglesias que parecen negocios. ¿Qué necesitamos para diferenciarnos del mundo y mostrar el verdadero amor? La verdadera fe. La fe que salva. Una fe que va acompañada de buenas obras. Una fe que agrada al Señor. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban. Es decir, que crecían, hermano. Yo les quiero crecer en todos los aspectos, no solamente numéricamente, sino en cada uno de los aspectos, que cada vez, que cada día, que cada minuto, que cada segundo nos parezcamos más a Cristo.